Vamos a ver el apartado B del ejercicio 4, que era de las PAU de Galicia del año 2016. El apartado B era independiente del apartado A. Son dos apartados distintos. El apartado A era muestreo estratificado, proporcional, estratificado. Y el apartado B es un muestreo aleatorio simple. Este tipo de ejercicio suele caer mucho en la PAU de Andalucía. Hay que ver cómo vamos a hacerlo, pero es un ejercicio tipo. Una vez que sepamos hacer este tipo de ejercicio, prácticamente todos son iguales. Es un ejercicio muy mecánico. Leo a continuación y doy un pequeño repaso sobre el concepto de media de una población y el concepto de desviación típica de una población. Leo. Dada la población 2, 4, 6, es decir, una población formada por tres números, el 2, el 4 y el 6, construye todas las muestras posibles de tamaño 2 que puedan formar mediante muestreo aleatorio simple y haya la varianza de las medias muestrales de todas las muestras. A ver, antes que nada vamos a repasar el concepto de media de una población. Mirad en esta fórmula que tengo aquí. Estos son conceptos que se dieron ya en tercero de la ESO. Conceptos que tenemos que saber ya. Mirad, ¿veis esta fórmula que está aquí? Esta es la media de una muestra. La media de una muestra consistiría en el sumatorio de el valor de cada uno de los elementos, ¿veis aquí? Por la frecuencia de cada elemento. Si recordamos, la frecuencia es el número de veces que se repite un elemento. Y todo ello dividido entre el tamaño de la población total. ¿Veis? N. Muy bien. La varianza, el concepto de varianza o de desviación típica, la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. La desviación típica lo que nos habla es el grado de dispersión que tienen los elementos de la población respecto a la media. Aquí tenemos la fórmula de la desviación típica, que como hemos dicho es la raíz cuadrada de la varianza, que es el sumatorio del valor de cada elemento al cuadrado por la frecuencia, es decir, por el número de veces que se repite, entre n, el tamaño de la población, menos el valor de la media al cuadrado. Y como es la desviación típica, le calculamos la raíz cuadrada. Una vez que hemos repasado y recordado el concepto de media y desviación típica, vamos a ver el problema. ¿De qué se trata este problema? Decía que tenemos una población de tres elementos, tres números, el 2, el 4 y el 6. Y dice que construyamos todas las muestras posibles de tamaño 2 que puedan formar mediante muestreo aleatorio simple. A ver, vamos a ver primero a hacer la combinación. ¿Qué combinaciones se pueden hacer? En el muestreo aleatorio simple puede haber repetición, es decir, un elemento que hayamos cogido lo podemos volver a tomar de nuevo. Entonces, vamos a ver el conjunto
de muestras que podemos hacer. Mira, vamos a irnos a esta tabla de aquí. ¿De acuerdo? Mira, los elementos que se pueden formar de 2 en 2 con estos 3 números. Mira, el primer elemento que se puede formar, lo vemos aquí, es elemento el 2, 2. Yo el 2 lo puedo combinar con el 2. Lo puedo también combinar con el 4 y lo puedo también combinar con el 6, ¿no? Es decir, tamaño 2, 2, 2, 2, 4, 2, 6. Vamos ahora con el 4. El 4 puedo combinar con el 2, es decir, sería 4, 2, 4, 4, 4, 6. Y el 6 lo puedo combinar con el 2, el 6 con el 4 y el 6 con el 6. ¿Lo veis? Entonces, fijaos que podemos hacer 9 combinaciones distintas. 2, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 6, 2, 6, 4 y 6, 6. Es decir, hay 9 posibles combinaciones. Ahora, vamos a calcular la media de cada muestra. ¿Cómo calculamos la media de la muestra 2, 2? Esta media, ¿cómo la calculamos? Pues sería 2 más 2, 4 entre 2, 2. Es una media aritmética normal, lo que hacemos siempre. ¿Cuál sería la media de la muestra 2, 4? La media de la muestra 2, 4 sería 2 más 4, 6, entre 2, 3. La media de 2, 6, pues sería 2 más 6, 8, entre 2, 4. La media de la muestra 4, 2 sería 4 más 2, 6, entre 2, 3. La de 4, 4, pues sería 4. La de 4, 6, pues sería 4 más 6, 10, entre 2, 5. La de 6, 2, 6 más 2, 8, entre 2, 4. Y 6 más 4, 10, entre 2, 5. Y por último, la media de 6 y 6, pues evidentemente es 6. ¿De acuerdo? Si sumamos todas esas medias, todos esos valores, nos va a salir la cifra 36. Bueno, pues ya tenemos calculado la media de las muestras. Vamos a irnos a esta tabla que tenemos aquí, esta tablita que tenemos aquí, que la vamos a utilizar para calcular ya la media total y la desviación típica o la varianza. Recordamos que la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, que es esta. Muy bien. Vamos a simplificar. Como tenemos 9 elementos, vamos a hacer la siguiente tabla. Mirad el término media de x sub y. El gorrito ese que veis encima significa media. ¿Por qué he puesto el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6? Porque esas son las medias que hay. Fijaos, el 2, media 2. ¿Cuántas veces se repite la media 2? Aquí, en f sub i, pongo la frecuencia. Aquí pongo la frecuencia. Es decir, el número de veces que se repite. Mirad, ¿cuántas veces se repite la media 2? Se repite una vez, fijaros. Una vez solamente. Y pongo 1. 1. ¿Lo veis? Ahora, ¿cuántas veces se repite la media 3? Pues sería 1 y 2. Pues aquí pongo 2. ¿Cuántas veces se repite la media 4? Pues marco 1, 2 y 3. Pues aquí pongo, la frecuencia sería 3.
¿Y cuántas veces se repite la media 5? Pues se repite 1 y 2. Pues aquí pongo 2. ¿Y la media 6? ¿Cuántas veces se repite? Pues veis que solamente se repite una vez. ¿De acuerdo? Ahora, ¿aquí por qué pongo un 9? Pues porque si sumo toda esta tablita, me va a salir que la suma es 9. Es decir, ¿por qué? Porque hay 9 elementos. Son las frecuencias de cada media. Es decir, si tengo un total de 9 elementos, aquí me tiene que salir 9. ¿De acuerdo? Que es el tamaño de la población o el tamaño de esta muestra. Ahora vamos a irnos a la a la tercera columna. A ver, ¿esta columna qué quiere decir? ¿Por qué multiplico x sub y por f sub y? Pues fijaros, es lo que estoy haciendo, estoy calculando el numerador de la media. ¿Y cómo lo hago? Pues multiplico cada x sub y por f sub y. Sería 2 por 1, 2. 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. ¿Veis? 5. 5 por 2, 10. Y 6 por 1, 6. Ahora, ¿por qué lo sumo? ¿Por qué? Porque aquí, si vamos de nuevo, lo voy a poner en otro color para que se vea más clarito. Si me voy yo a la fórmula de la media, veis que aquí hay un sumatorio. Sumo x sub y por f sub y. ¿Y qué me sale? Pues toda esta columna me sale 36. Bueno, y entonces, ¿cuánto es el valor de la media? De la media de esta columna, de la media de los elementos de la muestra. Pues si divido, calculando la fórmula, 36, lo voy a poner aquí, la media es 36 entre 9 elementos que hay, fíjate, 9 elementos, te sale 4. Pues la media es 4. ¿Veis? La media de la muestra que hemos hecho, de esa muestra de tamaño 2, es 4. Muy bien. Ahora vamos a calcular la varianza y la desviación típica que hemos dicho que es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y para ello qué hacemos? Pues nos va a hacer falta esta columna de aquí. La marco aquí. Nos va a hacer falta esta columna y la que está a la derecha. Muy bien. Fijaros que x cuadrado es esto que marco aquí. Muy bien. Calculamos x sub y al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. 5 al cuadrado, 25. Y 6 al cuadrado, 36. Y ahora, ¿por qué multiplico en esta columna? Multiplico x sub y al cuadrado por f sub y. Pues por esta fórmula que está aquí. ¿Lo veis? Esta. Estoy calculando la desviación típica y la varianza. Pues multiplico 4 por 1, que es la frecuencia 4. 9 por 2, 18. 16 por 3, 48. 25 por 2, 50. Y 36 por 1, 36. Y ahora, ¿por qué lo sumo todo? ¿Por qué sumo toda esta columna que te da 156?
porque aquí está el sumatorio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo calculamos todo? Pues fijaros la formulita. Tenemos aquí esta fórmula y dice que la desviación típica es la raíz ¿de qué? De 150, perdón, vamos a borrar aquí. La raíz de, hago de nuevo, 156 entre n, ¿cuánto vale n? 9 menos la media al cuadrado. ¿Cuánto vale la media? 4 al cuadrado. Y si lo calculáis, os va a salir 1,15, que es esto que está aquí. ¿Y cuál es la varianza? Pues el cuadrado de la desviación típica. Si calculáis 1,15 al cuadrado, pues os va a salir 1,33. Y ahí tenéis ya lo que nos pedía el problema, la varianza de las, lo que es la varianza de las medias muestrales de todas las muestras. Bueno, en este caso sería la varianza de la media muestral del conjunto de las muestras. Es importante que tengáis claro el concepto de media y de desviación típica.